Mister, ¿Sí? no encontré la hoja blanca, mister. ¿No tienes de ninguna, Esmeralda? ¿De No, ninguna? mister, tengo cuadriculado. ¿Una hoja de cartulina o algo? Bueno, ya, yo voy a buscar. Dale. Listo, entonces como les digo, bueno, vamos a construir esa espiral. Tiene que ver estrictamente con los números, digamos, conocidos como números potencia y números radicales. Es decir, vamos a hablar hoy de algunas de las raíces de los números, digamos que secuencialmente cómo se construyen. Y pues digamos que posteriormente revisaríamos una historia que digamos tiene mucha relación con eso que vamos a construir, aunque hoy solamente pues vamos a hacer la construcción. Entonces, bueno, permítanme, yo les comparto mi vista de GeoGebra. Mm, listo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es pues tener la hoja en blanco. Entonces yo ya aquí voy a quitar mis ejes y mi cuadrícula para evitar de pronto. La idea es que como no vamos a tener, o sea, vamos a usar la regla, pero solamente para definir una medida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a construir un segmento de esta manera, con una medida cualquiera. Digamos que esa medida ustedes la van a dar, esa medida no la hagan tan grande, háganla, puede ser un máximo de 2 centímetros. Entonces asuman que van a trazar una recta de cualquier manera, no tiene que ser totalmente horizontal como la dibujé ahí, podría ser algo así, vertical, oblicua, pero bueno, los que la prefieran trabajar de forma de una vez horizontal, no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, antiguamente no existían los números, no existían esos símbolos que hoy en día ustedes tienen, digamos que cómodamente para poder hacer sus cuentas. Ustedes digamos que fácilmente saben cuál es el jeroglífico que representa el 1, el jeroglífico que representa el 8, por ejemplo, pero pues eso no existía antiguamente. Entonces, algo de lo que les voy a mostrar hoy es más o menos cómo los antiguos matemáticos trasladaban distancias, por ejemplo, trazaban rectas perpendiculares, eh, partían distancias a la mitad, bueno, ese tipo de cosas. Pues lo primero que vamos a hacer es eh, tratar de generar un ángulo de 90 grados. Algunos de ustedes, por ejemplo, vi ya por ahí que tienen escuadras. Si tienen la posibilidad de utilizar la escuadra, lo van a hacer. Si no, yo les voy a mostrar una forma con regla y compás que pues digamos se aplica en estos casos. Entonces cuando uno hace regla y compás, lo primero que uno hace es extender esta recta en uno de sus dos sentidos. Yo la voy a extender en el sentido de B. Y lo que voy a hacer ahora es hacer una circunferencia para trasladar esa distancia, que es la distancia de AB. ¿Cómo lo hago? Sencillamente haciendo una circunferencia con centro en B y radio AB. Resulta que como una circunferencia tiene todos sus radios iguales, esta distancia AB va a ser la misma distancia que voy a marcar acá. Fíjense que yo aquí voy a hacer una intersección. Este punto C tiene la característica de que AB mide exactamente lo mismo que la distancia ABC. Miden exactamente lo mismo porque son radios de la misma circunferencia. Ahora, cuando ya he logrado trasladar esa distancia, oculto la circunferencia y voy a trabajar con otras dos nuevas circunferencias. La primera la voy a hacer con centro en A y radio CA, y la segunda con centro, perdón, la primera que hice fue con centro en C y radio CA, y ahora voy a hacer una con centro en A y radio AC. Es decir que vamos a tener estas dos figuritas que ustedes están viendo ahí. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Listo, entonces, como ustedes se dan cuenta, las dos circunferencias se van a cortar en dos puntos. ¿Sí? Se cortan en un punto por encima y otro por debajo. Y lo que va a pasar es que si yo, por ejemplo, marco esos puntos de corte
digamos, entre las dos circunferencias. Fíjense, ahí ya marqué los dos puntos de corte que son E y D. Resulta que si yo trazo estos dos, o bueno, marco los dos puntos y trazo una recta o un segmento que pase por esos dos puntos, inmediatamente lo que habré logrado es levantar una recta perpendicular a B por el punto B. ¿Listo? Entonces, esta recta que acabo de levantar, como es una recta perpendicular, significa que el ángulo que hay aquí en medio es exactamente de 90 grados. Y yo me voy a aprovechar de que aquí tengo herramientas para medir todas esas cosas, para medirles el ángulo y demostrarles que efectivamente es un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, el ángulo DB, perdón, no lo cogí desde el primer punto. Bueno, voy a coger, por ejemplo, el ángulo AB, o más bien de la manera contraria. Voy a tomar EB, Mister, una pregunta. ¿sí? ¿Tenemos que hacer eso en la hoja? Como te digo, estoy mostrando el método para generar recta perpendicular. Si tú tienes una forma de hacer la recta perpendicular de otra manera más sencilla, lo puedes hacer, por ejemplo, con la escuadra o sencillamente con dos reglas. Ya les voy a mostrar. Permítanme un segundito. Bueno, resulta que, permítanme, yo les dejo de compartir en este momento. Resulta que bueno, yo acá tengo dos reglas. Esta es una escuadra que me permite de una vez marcar el ángulo de 90. Si ya marcamos la distancia o ese segmento que, como les digo, puede ser una medida de 2 centímetros, lo que pueden hacer es con esta escuadra marcar ahora los 2 centímetros acá y habrían generado completamente el ángulo recto. Lo que me interesa es que sea exactamente un ángulo de 90 grados. Ahora, si no No, tienen la pero escuadra, pero tienen, por ejemplo, dos reglas, lo que pueden hacer es ponen una regla de esta manera y la otra regla la ponen encima. Yo no tengo otra regla aquí a la mano, pero vamos a suponer que esto no es una escuadra, sino que solamente es esta parte de la regla, solo esta parte. Entonces, cuando yo empato las reglas de esta manera, fíjense que de igual manera acá me genera un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, si no tienen la escuadra y tienen, por ejemplo, dos reglas, o incluso eso lo pueden hacer con un carnet, con cualquier cosita que tengan ahí como recta, un carnet, un lápiz, por ejemplo. Si yo tengo acá, digamos, este lápiz y le coloco aquí la regla exactamente acá encima, fíjense que también inmediatamente genero el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces lo que me interesa es que generemos ese ángulo sí o sí de 90 grados. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? ¿Ya todos tienen su ángulo de 90 grados? No tiene regla, Más o menos. dice María Fernanda. Mister. ¿Y si no tengo regla? Profe, ¿con qué más lo podemos hacer? Que seamos recursivos. Que seamos recursivos con una tarjetita, con un libro, por ejemplo. Esferos. Yo acá tengo, digamos, un libro. Entonces, con este libro, digamos, si tengo otra tarjeta, supongamos, a ver, espera que supongamos que yo tengo esta tarjetica, es una tarjeta X cualquiera, entonces, si yo tengo esto que es un filo recto y coloco aquí encimita esta tarjetica, si la empato acá perfectamente, fíjese que también genero el ángulo de 90 grados. Y yo esperaría... Bueno, pues así. Ok, sí. Sí, lo importante es eso. Sí, listo, profe. Y siempre Pero ir no midiendo. importa si el libro es muy gordo. No, Las mira, que... mira, porque como tiene la portada lisa, yo lo puedo acomodar O sobre sea, algo. sirve como con esta tarjeta. Exacto. Esa y otra, por ejemplo. Si Ok. tienes dos de esas, te sirven, María Fernanda. ¿Listo? Formas recursivas de hacer ángulos de 90. Y los que lo quieran trabajar con el compás, pues, y que tengan un compás a la mano, lo hacen de la manera que les estoy mostrando. Entonces, ¿Listo? Y los chicos que no han activado cámara, por favor. Es importante y más aún en este tipo de actividades, pues, poder verificar que ustedes sí están de pronto, logran marcar las rectas que yo les propongo y hacer la construcción. Mister, y digamos, con dos esferos, no sirve, ¿cierto? No, porque es que en el caso de los esferos, si ya como tienen la punta un poco más redonda, te serviría un esfero y una tarjeta, por ejemplo. Entonces con el mismo, el tema del esfero y coloco la tarjetica encima, la empato y ahí genero el ángulo de Y Mister, 90. ¿cómo lo marco en la hoja? Profe, o sea, ¿qué tan largo?
2 centímetros. Necesitamos que la distancia inicial tenga 2 centímetros y que después levantan ustedes la perpendicular y también tenga 2 centímetros. Sí, realmente lo que vamos a construir es un triángulo en primera medida. O sea, es un triángulo que tiene base 2 centímetros, altura 2 centímetros y lo que nos dé en la hipotenusa. ¿Listo? Permítanme, yo les vuelvo a compartir la presentación de GeoGebra. Estaba mostrándoles que el ángulo acá, este ángulo que llamé alfa, al haberlo construido con esas dos circunferencias, fíjese que inmediatamente me indicó que efectivamente es un ángulo de 90 grados. Esto lo que nos interesa es garantizar ese ángulo de 90 grados. Listo. Aquí lo que voy a hacer ahora es... ¿Mister, y en la mitad de la hoja o...? Sí, hacia la mitad de la hoja, porque lo que vamos a empezar a hacer es que eso, digamos, se va a volver como una espiral, ¿sí? Entonces vas a necesitar todo como el espacio de tu hoja. Entonces, si tienen, por ejemplo, la hoja, lo hacen más o menos el primero hacia la mitad, cosa que lo vamos generando la construcción alrededor, con espacio. Listo. Les voy a mostrar ahora el método... Mister. O sea, tengo aquí la hoja, ¿no? A ver, Entonces, déjame que no te el estoy ángulo mirando. es de 90, ¿lo hago aquí en la mitad? Exactamente. El ángulo Ok, de ok, 90. ok. Solo 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros, sí. 2 centímetros nomás. Listo. Entonces, fíjense, yo aquí voy a utilizar la herramienta de circunferencia para trasladar esa distancia. Es decir, yo quiero que esta distancia AB esté ahora en la recta que he levantado de forma vertical, es decir, la que forma la perpendicular. Y pues de nuevo, entonces acá voy a utilizar la intersección y voy a ir borrando lo que no me interesa. Entonces, bueno, vamos que acá esto no me interesa, de hecho no me interesa ese punto E, también lo voy a ocultar, este punto C también lo voy a ocultar. Y lo que voy a hacer es trazar este segmento desde B hasta F. ¿Sí? Es el ángulo de 90, 2 centímetros en la base, 2 centímetros en la altura, y esa es digamos, la primera parte de la construcción. Posteriormente, yo voy a generar aquí un triángulo, es decir, que solamente me hace falta marcarle la hipotenusa, que sería la recta que va desde A hasta F. Mister, una pregunta. ¿El ángulo de 90 grados será hacia la izquierda o hacia la derecha o no me interesa? No interesa, no interesa. Si Ok. si dejaste el ángulo de este lado, igual la construcción se te va a ir por otro lado, y si lo dejaste de este lado, igual, no importa. Ah, ok, no me ¿Listo? preocupe. Incluso puede ser que salga hacia abajo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Pero lo que sí debemos garantizar es que sea un triángulo rectángulo y que sea un triángulo que tenga la misma medida en la base y en la altura. ¿Listo? Yo les di idea de aproximadamente 2 centímetros, pero pues, digamos, si ustedes tienen una hoja grande, lo pueden hacer un poquito más grande. No, sin embargo, no lo hagan tan grande porque esto se nos va a ir ampliando. Listo. ¿Ya todos van hasta ahí? Sí. Listo. Fíjense la hipotenusa. Veo ahí. Valentina Rodríguez, no te veo. Felipe Riveros, Nicolás Felipe. ¿Cómo ¿Y van? sabes que estoy haciendo esto? Ya Los voy. demás, ¿cómo van? Esmeralda, ya lo lograste. Nicole Ramírez. Mister, yo voy aquí. Y eso, yo voy ahí. Bien, listo. Entonces ahora marcas la diagonal, o sea, marcas la hipotenusa para formar el triángulo rectángulo. Ok, ok. Mira lo que está mostrando Nicolás Felipe. Felipe Ven, Velázquez. Nicolás, espérame. Bien, No bien, quite. Ah, ok, ok, ok. bien, ahí va. Fíjense que en el caso de Felipe, a él le quedó hacia el otro lado, pero no tiene ningún inconveniente. Listo. Vuelvo y comparto para Tan, turun. indicarles lo que sigue ahora. Entonces, nuevamente voy a levantar una recta perpendicular ahora sobre la hipotenusa y alguno de los dos puntos, preferiblemente el de arriba, es decir, el punto que ustedes ahí ven como F. Ahí es donde voy a generar la perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A la hipotenusa. Listo. Es decir, que acá nuevamente formé un ángulo de 90. Este angulito que tengo acá nuevamente es un ángulo de 90. Y sobre esa recta que acabo de levantar, que es perpendicular, nuevamente voy a marcar los 2 centímetros. Es decir, los 2 centímetros que inicialmente marqué en la base y altura del primer triángulo, ahí nuevamente los voy a colocar.
Entonces, en ese caso a mí me bastaría con trasladar esta distancia. Esta distancia desde F hasta B la traslado por medio de una circunferencia y obtengo ahí el punto que aparece con el nombre G. Listo. Entonces, fíjense que lo que mide AB es lo mismo que mide FG. Y pues por supuesto yo voy a construir nuevamente ese triángulo que me quedó ahí. Entonces marco esa distancia y marco esta otra. Y ya tengo un segundo triángulo. Mister, y tenemos que hacer, digamos, toda esa línea en la hoja para poder marcar ese triángulo. No, si quieres haces un pedacito. Haces más o menos el espacio que te permita después medir los 2 centímetros. No, Mister, pero vuelve a compartir, pues para guiarnos, porque Vale, vale, no te preocupes. Yo ya entendí esa breve, esa breve. Mira, entonces repito. Ya tenías el triángulo inicial. Levantaste una perpendicular y ahora sobre esa perpendicular vuelves a marcar los 2 centímetros. Yo no sé cuánto tenga esto, yo lo voy a cuadrar. Lo voy a tratar aquí de ajustar. Entonces acá por ejemplo hay una que se llama distancia. Fíjense que en este caso mi distancia no es de 2, sino de 2,62, pero lo voy a arreglar desde acá. Listo. No, mentira, se descuadra. Listo ahí, ahora sí. Ahora sí ustedes están observando que la distancia es específicamente 2 centímetros. ¿Listo? Incluso la voy a marcar acá. Mira, mister, o sea, algo así. quedaría así, quedaría así. Ignórala atrás de la hoja que cogí una hoja Perdón, ahí. les dejo de compartir para poderles observar. Sí, sí. ¿Listo? A ver, ¿quiénes son los que me están Mira, mostrando? mister, mira, mira. Se agrego, Súper, se agrego. súper. Bien, eso es. Sí, mira. ¿Los demás? Perfecto. Bien. En el caso de Esmeralda, te está quedando hacia el otro lado, pero repito, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bien, todos van bien. Es normal que quede más grande, ¿no? Sí, obviamente va a generar un triángulo un poquito más grande. La hipotenusa va a ser un poco más grande. Listo. Vuelvo a compartir. Hola. Entonces, ahora voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Entonces, quiere decir que ahora sobre ese punto G, marco la perpendicular. Ya marqué ahí la perpendicular. Y nuevamente traslado mi distancia, o en el caso de ustedes miden, que la distancia en este caso les quede de nuevamente 2 centímetros. Entonces, bueno, yo la voy a colocar acá. Ese es el punto, se llama el punto H. Y pues borro la línea, porque esa línea no me interesa. Perdón, borrar. Listo. Y fíjense que voy a trazar esa distancia GH. Ahora, si la quiero medir, fíjense que GH sigue midiendo los mismos 2 centímetros. Voy a ir colocando aquí a los laditos para que ustedes tengan referencia de las medidas que deben ir colocando. Mister, y nosotros no podríamos usar GeoGebra. Pues digamos que sí, podríamos hacerlo, pero quiero que inicialmente lo intenten de forma manual. ¿Listo? Porque pues la idea es que ustedes también obviamente pues aprendan. Aquí lo que estoy haciendo es de alguna manera una observación de las nociones de rectas. Por ejemplo, que ustedes sepan no solamente qué es una recta perpendicular, sino que sepan trazarla, que sepan Está construir un bien. ángulo de 90, ese tipo de cosas que sí son de verdad muy, muy importantes para el trabajo que queremos hacer. Hacer una pregunta. Mister, una pregunta. ¿Sí? ¿Y se pasa de H a? Sí, exactamente. Y de H a, entonces nuevamente, otro triángulo. Listo. Mister, así está bien, ¿no? Ya dejo de compartir para revisarte. Creo que está mal. Sí, está mal. Resulta que tenías que levantar en el último, acuérdate, la perpendicular. O sea, ahí otra vez un ángulo de 90, Nicolás. Mister, ¿así está bien? Ahí está bien. Sí, Mister, muy ¿así bien, está bien? Esmeralda. Ahí vas bien, sí. Felipe, lo corriges, Felipe Velázquez. Porque no Sí. levantaste, lo último que olvidaste fue construir el ángulo de 90. Fue lo que te faltó. Listo, yo voy a seguir haciendo la construcción. Entonces, nuevamente el mismo procedimiento. Trazo la perpendicular, esta vez por el punto H. Traslado la distancia, o mido, en su caso miden con la regla la distancia de 2 centímetros.
yo simplemente la traslado. Ah, bueno. Listo, y nuevamente pues formamos el triángulo. Entonces desde H hasta I, desde I hasta A. Fíjense que en todo momento hemos hecho ángulos de 90 grados. Eso es lo que fundamenta la construcción, el ángulo de 90 grados. Lo voy a medir acá nuevamente. 90. Fíjense que en todos los casos que yo voy marcando, va apareciendo el ángulo de 90. ¿Mister, así está bien? A ver, dejo de compartir un momento y te reviso. Sí, sí, vas bien, vas bien. Sí, ahí vas bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Los demás cómo van? Súper, listo. Es hacer exactamente el mismo procedimiento hasta que ya no lo puedan hacer más, es decir, hasta que se cierre. Pues yo tengo una pregunta, digamos, después de este punto, lo bajamos, ¿sí? O sea, la línea la bajamos hacia acá. Exacto, otra vez el ángulo de 90, otra vez el triángulo. Y otra vez el ángulo de 90 y otra vez el triángulo. Vale. Yo lo voy a seguir mostrando acá, les voy a seguir compartiendo la imagen. Entonces, bueno, de nuevo, perpendicular. Perdón que no me deja marcarlo. Listo, ahora sí. Entonces, perpendicular acá y nuevamente marco los 2 centímetros. Pues nuevamente construyo ahí el triángulo. Entonces, ustedes como lo están haciendo con regla y con medidas, pues no tienen que complicarse con otras líneas adicionales, como las que me aparecen a mí. Entonces aquí nuevamente ángulo 90 y nuevamente... ¿Mister, la sigo o ahí? Sí, síguela hasta que se cierre. Entonces yo voy a... Bueno, fíjense, en todo momento estoy replicando el mismo proceso. Siempre, una actividad y ya. siempre el mismo proceso, ¿listo? Entonces, repito, perpendicular en el punto extremo, trasladar la distancia o medir la distancia de los 2 centímetros. Y pues construir el triángulo nuevamente. Fíjense que ahí ya más o menos tengo la mitad de triángulos. Tengo 1, 2, 3, bueno, van 6 y ya más o menos logré copar la mitad de la curva. Listo. Entonces nuevamente, bueno, perpendicular otra vez. 2 centímetros sobre esa perpendicular otra vez. Y nuevamente marco el triángulo. Me pasé. Si se fijan, es siempre el mismo proceso. Siempre es el mismo proceso. Una vez logren hacer el primer triángulo perfecto de 90 grados, ya a partir de ahí ya les queda mucho más sencillo. ¿Así? Eso quedó Perdón. muy chistoso. Pero no entiendo por qué se te cerró de esa forma. No sé. Fíjate que el triángulo cada vez más, va más grande. ¿Sí? Fíjate que a medida que yo voy marcando un triángulo, ¿sí? Respecto al anterior es cada vez más grande. Y claro, eso es porque las hipotenusas son cada vez mayores. Mister, pero resultó después más pequeño. De pronto no marcaste bien el ángulo de 90. Por eso tienen que cerciorarse bien de ese ángulo. O sea, el ángulo de 90 en este caso es el que fundamenta todo. Listo, bueno, voy a hacer otro nuevamente acá. Para que ustedes lo puedan ver completico como les debe quedar. Entonces, bueno, nuevamente ahí. Nuevamente quiero la intersección. O sea, esa distancia de 2 centímetros. Es la única distancia que no cambia. Esos 2 centímetros siempre son fijos.
2 centímetros. Bueno, en el caso de los que lo marcaron con 2 centímetros. Listo. ¿A qué se les asemeja esa imagen que voy mostrando ahí de la construcción? Un caracol, no A sé un por qué. caracol, Sí, sí, muy un bien. armadillo. Muy bien, un caracol, un armadillo, una concha. Sí, hay varias cositas que se ven ahí en esa construcción. Entonces realmente lo que les voy a pedir es la formita del caracol completa. Listo. Y a partir de esa construcción vamos a analizar unos números están ahí inmersos. Por ahí dentro de esa construcción hay unos números que tienen que ver con potencias y con raíces. Y pues es lo que me interesa mostrarles el día de hoy. Fíjense más o menos ahí cómo va. ¿Sí? Siempre garanticé el ángulo de 90, siempre garanticé los 2 centímetros en los laditos. Lo único que siempre fue cambiando fue la hipotenusa. Mire, la primera hipotenusa, mire lo pequeña que era. Luego mire la siguiente. Son cada vez más grandes. Me parece que incluso para ustedes es más fácil. Me parece que hacerlo a lápiz y utilizando las reglas es mucho más fácil. Mm. Pero bueno. Entonces ahí nuevamente, fíjense, siempre seguí exactamente los mismos pasos. Perpendicular o ángulo de 90, mido los 2 centímetros y genero el nuevo triángulo. Listo, voy a dejar de compartirles un momento para mirar cómo van ustedes. A ver. Bien, súper, mira, Nicole Cáceres ya la terminó. Súper, Nicole, se te ve muy bien esa construcción. Ahí veo la de Valentina Rodríguez también, muy Yo quiero bien. volver a ver, yo quiero volver a ver. Deja ver, Nicole. Deje de ver la de Mírala, esa sí. Nicole, Nicole, La de ¿qué Nicole, Nicole. se me olvidó el pasó? nombre. Perdido. Exacto, mira, Nicole ya la logró. Ah, sí. Nicole ya Eh, tiene ese caracol. Veo, pero Listo. como lo hizo tan rápido. Mister, sí creo re Sí. perdida yo. Cogió los dos pasos, como era siempre los mismos dos pasos, ya lo volvió mecánico y ya lo tiene. Listo, Pero pero igual, mire yo dónde voy. a ver. Mira. Uy, llevas poquitos, ¿no? Pero bueno, ahí con calma los vas armando. No, qué mojón. No, ya casi lo tienes. Ya tienes más de la Ya mitad. casi. Se puede, muchachos. A ver, Esmeralda, ¿cómo vas? No, Mister, me tocó volver a hacerlo. ¿Te tocó volver a hacerlo? Listo, no importa. Eh, Pero no. ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó? Los que van terminando, si quieren le pueden poner colorcitos si lo quieren decorar. Y si no, pues entonces empezamos matemáticamente a hacer un análisis y lo que les voy a pedir es lo siguiente. Tratemos de pensar que, por ejemplo, esa medida de 2 realmente no era de 2 sino que era de 1. Sí, eso es algo que uno en matemáticas hace y eso tiene que ver con algo que se llama la escala, ¿no? Yo doy un segmento, no me interesa que cuánto mida, para mí es un segmento unidad, un segmento unitario. Entonces vamos a asumir que esa partecita del primer triángulo mide 1 y asimismo todo lo que va alrededor mide 1. Todas las medidas del borde miden 1. Y la pregunta es, muchachos, ¿cuánto miden las hipotenusas? Yo en un ratico les voy a ayudar con la primera. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Fácil, pero largo. Pero Sí. pues es algo mecánico, es algo
comprender la primera vez que se construye el triángulo y ya replicarlo nuevamente. Profe, pero una pregunta, o sea, mira. Pero no sé si se cambió. Súper, eso es. Ahí. ¿Y lo dejo hasta ahí? Si quieres dejarlo hasta ahí, si quieres lo cierras, te cabría de pronto uno más, si lo quieres Yo dejar quiero- hasta ahí. Dime, ¿quieres ver? No sé si... Aléjalo un poquito, ¿Ahí? ponlo un poquito más hacia atrás. Ahí, mira que ahí se ve, específicamente se ve la formita del caracol. ¿Sí? Y eso se llama una espiral. Y en matemáticas las espirales sirven para Tan muchas hermoso cosas. que le salió a mí, ni siquiera quiero mostrarlo por lo horrible que está. No, no digas No, eso. ojalá me haya quedado bien. Entonces, ¿damos a esto algo lindo? ¿Damos a esto algo aceptable? Listo. Perdóname, no se alcanza a ver. Debes tener ¿Y usted? un lápiz de A Cherry no se ve. Lo sé, tranquilos. Mister, y así quedó bien, ¿no? Ya, ahí se ve. Uy, ese Pero te re está feo. quedando, es que te está quedando en algunos casos el ángulo de pronto. Revisa el tema del ángulo, Felipe. Pero re Mira, feo. mira el de Nicolás Velázquez tan bonito que lo formó. Profe, ya Wow. se va a acabar la clase. Listo, vuelvan a ingresar. Sí, vuelvan a ingresar por favor con el mismo link. Entonces Y me retiro lentamente. listo, vuelvan a ingresar con el mismo link y ya les digo qué seguiría. No, mentira.